Ok, vayan tomando sus Biblias. En Primera de Crónicas 16:23 vamos a encontrar nuestra cita introductoria a esta predicación expositiva que el Señor nos trae el día de hoy. Primera de Crónicas 16:23. El día de hoy vamos a ver un tema que en algunos lugares ya no se llega a predicar por algunas razones diversas, pero que es la base, más bien, iba a decir algunas de las bases, no, más bien es la base de la vida de un cristiano, de la vida de un hijo de Dios. El tema tiene como título Santidad versus pecado, o sea, santidad contrario al pecado. Y aquí en Primera de Crónicas vemos que la palabra del Señor nos habla de esta manera: cantad a Jehová toda la tierra, proclamen de día en día su salvación, canten entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido por todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributen a Jehová, oh familias de los pueblos, den a Jehová gloria y poder. Den a Jehová la honra debida a su nombre. Traigan ofrenda y vengan delante de él. Póstrense delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Señor, gracias, Padre. Gracias por estas palabras que tú traes a tu pueblo, Señor, a pesar de que se escribieron hace casi 3000 años. Estas palabras, Señor, en estos momentos vienen con esa unción tan fresca de lo alto hacia nuestros corazones y hacia nuestras vidas, sabiendo y entendiendo, Padre, que tu palabra no regresará vacía, sabiendo y entendiendo, Padre, que todo esto es el consejo que tú has dado a tus hijos, Señor, por medio de esta carta de amor llamada Biblia, en la cual cada uno de nosotros nos regocijamos en escucharla, Padre, pero no solamente en escucharla, sino en ejercerla en nuestras vidas, Señor. Bendito Dios, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que seas tú en nosotros y nosotros en ti, mi Dios, para que en este momento la exposición de tu palabra no simplemente quede en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, sino que tu Espíritu Santo la traslade hasta nuestros corazones, Padre, para que ahí se selle, quede grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que la hagamos viva en toda nuestra vida, Señor. Nosotros queremos escuchar todo el consejo de Dios, pero no simplemente para ser oidores de tu palabra, sino para ser hacedores de ella, Señor. Por eso es que necesitamos que tu Espíritu Santo sea el que manifieste tu palabra sobre nuestras vidas, Dios, para que podamos entender perfectamente bien tu mensaje y lo podamos llevar a cabo, ponerlo por obra en nuestras vidas. Señor, todo esto, Padre eterno, te lo pedimos en el precioso y poderoso y majestuoso nombre, el nombre por sobre todos los nombres, Jesús el Cristo. Amén y amén. Ok.
Aquí estamos viendo una declaración que en Primera de Crónicas se está llevando a cabo sobre la alabanza, sobre la gloria que los hijos de Dios le pueden dar al Padre, a Jehová de los ejércitos. Pero les voy a decir algo que precisamente es el énfasis del mensaje del día de hoy. En realidad, toda la creación corrompida que hay en este mundo, o sea, la naturaleza adámica, no tiene ninguna posibilidad de poder adorar a Dios. Cuando alguien no es hijo de Dios, cuando alguien no es santo, no tiene la posibilidad de adorar a Dios. Cuando hay alguien que no es nacido de Dios, cuando no ha nacido de nuevo, cuando sigue viviendo en su vida adámica con ese ADN natural que Dios permitió que tuviéramos, ese ADN de Adán y de Eva, no hay la posibilidad de que nosotros podamos adorar a Dios. Por eso es que la gente no busca de Dios. La gente busca adorar ídolos, la gente busca adorarse a sí mismo, la gente busca muchas cosas, pero no busca de Dios. El ser humano ha tenido la intención de buscar a Dios por medio de las religiones, y eso también ha sido un error, porque Jesucristo no vino a imponer religiones, no vino a inventar religiones. Jesucristo vino para tener una relación directamente con Él, no por medio de un intercesor, no por medio de una religión, no por medio de nuestras propias ideas, sino por el diseño original que Dios plasmó desde antes de la fundación del mundo. Ahora, cuando se habla de la palabra santo, desgraciadamente las doctrinas religiosas han equivocado completamente lo que es esa palabra. La palabra santo no es una persona perfecta y que ya no tiene ningún pecado en su naturaleza. Precisamente por eso, alguno que en este momento haya escuchado lo que acabo de decir, van a decir, bueno, pues es que entonces, ¿quién va a poder adorar a Dios? Si algunos incluso piensan que los santos se llegan a proclamar ya hasta que se murieron y se canonizan o cosas así por el estilo, pero la Biblia no habla de eso. Esas han sido invenciones precisamente del hombre por medio de las religiones. Nuestro Señor Jesucristo quiere que lo oigamos a Él, no a los hombres, no a las religiones, no a las instituciones. Por eso es la importancia de que cuando vamos a predicar un mensaje de Dios, sea por medio de la palabra de Dios, de su Biblia, no de una experiencia personal, una experiencia religiosa, un testimonio religioso. No, es por medio de la palabra de Él. Por eso desde un principio, como lo dije, aquí vamos a dar una predicación expositiva, exponiendo la palabra de Dios, para que sea Él el que nos hable a cada uno de nosotros en este momento. Aquí vemos cómo esta cita que acabamos de leer habla claramente en el verso 29: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traigan ofrenda y vengan delante de Él, póstrense delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Así dice, ¿verdad? La hermosura de la santidad. No está diciendo la hermosura de su santidad, está diciendo la hermosura de la santidad. O sea, se está hablando de algo que está generalizando el núcleo en el que se está viviendo esa alabanza y esa adoración.
¿Sí me estoy explicando? Precisamente ese es el motivo más importante de la redención de nuestros pecados, amados. Todo el propósito de Dios es por Él y es para Él. Cuando Él tiene a bien poner su mirada en alguna persona, como los que estamos aquí y muchos de los que nos están viendo en este momento por internet, cuando Dios puso su mirada en ti y en mí, en ese momento Dios nos dio la oportunidad de ahora sí podernos relacionar con Dios, poderlo adorar en espíritu y en verdad. Cuando tú ves a una persona que convive con el pecado de una manera totalmente libertina, de una manera totalmente libre, Dios no puede ver el pecado. No nos confundamos. Precisamente allí es donde entra esta enseñanza que en este momento el Señor nos quiere dar sobre lo que es una religión y sobre lo que es la verdadera relación con Dios. Tú puedes ver a muchos religiosos que incluso se hincan y van siguiendo a sus dioses, que levantan las manos, es más, algunos hasta se golpean la espalda, hacen una serie de rituales o de devocionales religiosos que aparentan piedad. Pero la verdadera santidad no es esa, amados. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos va diciendo claramente, o como dicen por ahí, nos va diciendo con manzanitas, qué es lo que realmente nosotros necesitamos y qué es lo que realmente a Él le agrada de nosotros. ¿Y cómo? ¿De qué manera es como nosotros podemos seguir esa línea directa al corazón de Dios? Porque esa es la oportunidad que el Señor nos da, de poder tener una línea directa con el Señor. Pero sin santidad, en Hebreos 12:14, no busquen la cita, aquí va a aparecer. En Hebreos 12:14 dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ¿cuántos? Nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver el pecado, amados. Dios no puede ver el pecado. Entonces, por eso el título de esta prédica: santidad versus pecado. O sea, santidad es un antónimo de pecado, es todo lo contrario al pecado. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que si nosotros llegamos con pecado delante de Dios, no puede aceptarnos vivir eternamente con Él. Pero ¿qué sucede? La gente que no ha conocido la palabra de Dios y el corazón de nuestro Señor Jesucristo, cuando llegamos a estos temas, pues viene un cortocircuito y dices: ¿qué hago? ¿Quién va a poder entonces ver al Señor? ¿Quién puede realmente ser perfecto delante de Dios? En la palabra santo, en el griego es hagos, así como suena, con J, hagos. Y el significado de esa palabra santo es sin culpa, consagrado, reconciliado, apartado, justificado. Ahora vamos a ver realmente qué es lo que nos dice la palabra cuando se habla de los santos de Dios. Cuando la palabra habla de los santos de Dios, precisamente está hablando de los apartados de Dios. ¿Me explico? Es como cuando tú llegas a lo mejor a alguna agencia para comprar un carro. Tú llegas y dices: este carro es el que me gusta y este carro yo lo quiero, pero en este momento vengo a apartarlo, vengo a dar un pago para que ya esté apartado este carro para mí. Ya nadie lo puede comprar, este carro, porque ya es mío, yo ya lo aparté. Eso es lo que quiere decir la palabra santo. Cuando Dios pone su mirada en alguno de nosotros,
¿Por qué? Porque muchos piensan que somos nosotros los que escogemos a Dios, pero como casi cada 8 días lo digo, no somos nosotros los que escogemos a Dios. Es Dios quien nos escoge a nosotros en su buena voluntad. Él tiene esa misericordia, llama a muchos, de hecho a toda la humanidad la ha llamado. Muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos. ¿Por qué? Porque Dios no ve nuestras acciones, Dios ve nuestros corazones. Precisamente por eso es el grave problema que cuando tú, por medio de una acción religiosa, un ritual religioso, estás queriendo dedicarle aparentemente tu vida a Dios, pero Él se percata de que hay un corazón muy distinto a lo que hacen tus rituales religiosos, ahí es donde viene el problema. Porque como la misma palabra lo dice, muchos llegarán en aquel día y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, nosotros proclamamos tu palabra, proclamamos tu evangelio. Y Él les dirá: yo no te conozco, apartarse de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque eran personas que habían confundido el mensaje verdadero de la palabra de Dios con los mensajes religiosos, con doctrinas que están totalmente fuera de la palabra de Dios, totalmente fuera, desconocen, diluyen el mensaje del evangelio, o muchas veces lo desechan completamente. Y precisamente ayer que estaba yo ahí dándole una explicación a algunas personas, porque estaban debatiendo entre lo que son sectas y lo que son los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Yo les dije una frase muy sencilla, muy rápida. Una secta es toda aquella organización que diluye o desecha la palabra de Dios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque algunos quieren calificar o descalificar. Ay, la secta fulanita, esta sí es religión, estos sí son cristianos de verdad, esto, lo otro, esto, aquello, sí. Pero como dijo nuestro Jesús, por sus frutos los conocerás. No los vas a conocer por lo que ellos digan, por lo que ellos califiquen o descalifiquen. Pero aquí, ¿qué sucede? Nuestro Señor ha tenido a bien que algo que ni tú ni yo, ni ningún ser humano podía pagar, Él lo pagó por cada uno de nosotros. Como ahorita les dije, Él vino y Él pagó el apartado a precio de sangre por todo aquel que en Él cree y tiene frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí me explico? Entonces allí es donde viene la santidad en la vida de las personas, no por nosotros. Porque ahora, cuando tú entregaste tu vida a nuestro Señor Jesucristo, precisamente allí es donde viene esa revelación del poder de la salvación que Él nos está dando. Una salvación que ha sido totalmente gratuita. Para nosotros fue gratuita, a Él sí le costó. A Él sí le costó, y le costó hasta la última gota de su sangre. Le costó el martirio más horrible que nuestro Señor Jesús pudo haber tenido. Como en algunas ocasiones lo he comentado, cuando Él lloró en aquel monte de Getsemaní, Él no lloró porque sabía los latigazos que le iban a dar. Él no lloró por esa corona de espinos que le iban a poner en la cabeza. Él no lloró por todo el dolor físico tan horrible y espantoso que Él tuvo. Él no lloraba por eso. Cuando Él le dijo: Padre, si se puede, pasa de mí esta copa. Él no tenía al dolor físico, amados. El temor que Él tenía era saber que cuando iba a estar en esa cruz, Él iba a cargar con el pecado de la humanidad. Y en el momento que Él cargó con el pecado de la humanidad, por primera vez en la eternidad, el Padre se apartó del Hijo. Por eso es que le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre no puede ver el pecado. Ese era el dolor que tenía nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, porque ahí le estaba viniendo precisamente toda esa profecía, toda esa revelación de lo que iba a suceder en esos momentos.
hasta el momento en que nuestro Señor Jesús resucita ya en gloria, es cuando se restablece nuevamente esa unión que han tenido el Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero nuestro Señor Jesucristo en ese momento estaba sufriendo, sabiendo que Él iba a cargar con el pecado de la humanidad y que en ese momento el Padre iba a apartar su mirada de Él. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver el pecado. Dios no puede ver el pecado. Pero ¿qué sucede cuando nos reconciliamos con Dios a través del corazón de Jesucristo? No es que ya nos quite esa naturaleza humana que va a seguir pecando, porque la naturaleza humana tiene, valga la redundancia, esa naturaleza, una naturaleza pecaminosa, que muchos de los placeres que busca esa naturaleza humana requiere de pecado. Pero ¿qué pasa? Nuestro Señor Jesucristo ha venido a pagar esa deuda por ti y por mí. Una deuda de tal manera que, como cualquier persona que está preso y llega un abogado y lo saca de esa cárcel, de esa misma manera el Señor ha venido a pagar por ti y por mí a precio de sangre esa salvación. Y yo sé que esto es algo muy rudimentario lo que estoy hablando, pero es necesaria esta introducción para el mensaje que el Señor nos trae el día de hoy. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, cuando se habla de pecado o versus de santidad, desafortunadamente se ha demeritado mucho el problema tan grande que hay en el pecado. Y creo que algo de lo más serio que habla la Biblia es precisamente de este tema. Es uno de los temas más serios que tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque simplemente, como ahorita lo acabamos de decir, si tú verdaderamente quieres adorar a Dios, necesitas nacer de nuevo en Cristo Jesús. Las personas que lo hacen de una manera religiosa no están adorando a Dios. Muchas veces están adorando a su propia religión. Es más, ustedes vean, la gente que es religiosa defiende mucho más a su religión que a nuestro Señor Jesucristo. Defiende mucho más a su religión que odiar a su pecado. Cuando que el que verdaderamente ama a nuestro Señor Jesucristo odia el pecado, porque el pecado es el que lo llevó a esa cruz. El pecado es el que le dio esa separación momentánea del Padre. En ese momento, el momento más triste que nuestro Señor Jesucristo ha tenido en su vida fue a causa de tu pecado y del mío. Por eso debemos, si realmente amamos a Jesucristo, debemos odiar nuestro pecado, desecharlo, hacer todo lo necesario, luchar contra él, porque la vida cristiana no es una vida en donde el pecado haya desaparecido. Es una vida en donde estamos luchando continuamente contra el pecado, odiándolo, aborreciéndolo y permitiendo que Jesucristo sea el que derrote completamente ese pecado. Porque eso es precisamente lo que viene a hacer Jesucristo por ti y por mí. Que en el momento en que Dios nos ve, ya no nos está viendo a nosotros, ya no está viendo nuestra carnalidad, nuestra concupiscencia. Ahora nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero inmolado, Él viene a quitar el pecado tuyo y mío, para que ahora cuando lleguemos delante del Padre, el Padre diga: tú eres santo, porque fuiste apartado por mi Hijo, fuiste apartado para que vengas a regocijarte con nosotros al reino eterno. Ese es precisamente el plan de redención del Señor. Por eso es que la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice la palabra santo arriba de 70 y tantas veces, para las personas que no han entendido lo que realmente es la palabra santo. La palabra santo no es alguien que ha sido canonizado por otro ser humano igual de pecador que todos los seres humanos. No, la palabra santo es que Dios te apartó para Él, para su rebaño. Por eso es que se nos llaman ovejas. Y aquí en Romanos 5:6,
encontramos la palabra, acompáñenme a Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un gusto, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, digan conmigo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria al Rey de Reyes. Cuando nosotros entendemos ese pecado, cuando nosotros nos damos cuenta por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que nos muestra el pecado a través de su palabra, allí en ese momento es donde precisamente Dios puso su mirada en ti. En el momento en que tú empiezas a tener una incomodidad por todas las cosas que han agredido el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú empiezas a darte cuenta de que Dios ya no es para ti esa representación solamente de provisión, solamente de decir es que yo quiero estar con Dios para que me dé, yo quiero estar con Dios para que me sane, yo quiero estar con Dios para que me proteja. No. Cuando llega el momento en que tú dices yo quiero estar con Dios porque lo amo, yo quiero estar con Dios porque lo anhelo, así como mis pulmones anhelan el aire, así como ese sediento que está deshidratado y que requiere de esa agua que le va a calmar la sed, de ese hambriento que requiere de comer. Ese es el corazón que ya ha sido verdaderamente cautivado por Dios. Ese es el corazón que empieza a odiar el pecado. Precisamente no es por nuestras fuerzas, sino por el amor de Cristo. Cuando Cristo ha cautivado nuestro corazón, va a suceder lo mismo que ha pasado con muchas personas en lo natural, ¿verdad? Que de una manera a lo mejor momentánea, porque todo lo natural es efímero, pero hay veces que momentáneamente una persona que era de lo peor cuando era soltero y era borracho, era peleonero, parrandero, y de repente por el amor tan grande que nace en una relación amorosa que tiene, muchas veces incluso algunos hasta dicen, ¿verdad? Gracias a esa persona él ya sentó cabeza, gracias a esa persona ya no anda de mujeriego, gracias a esa persona, o viceversa, ¿verdad? Porque hay mujeres también que llegan a sentar cabeza hasta que tienen la influencia del amor de su vida. Si en lo natural así es, imagínense en lo espiritual, en lo eterno. Esa es la intención de nuestro amado, esa es la intención de cautivarnos, de que nosotros no lo busquemos. Imagínense qué feo es esas relaciones en lo natural, cuando dices es que yo quiero estar con fulanito de tal porque me compra chocolates, porque me compra joyas, porque me invita al cine, yo quiero ir
con Él, yo quiero verlo diario, porque diario que lo veo me da mis buenos regalitos. Cualquiera, ¿verdad? Sin que sea muy moral, cualquiera, eso no le gusta, ¿verdad? A nadie de nosotros nos gustaría que alguien quisiera estar con nosotros por el interés de lo que nosotros le podamos dar. El mismo Jesús se lo dijo a una multitud de gente, ¿verdad? Hace 8 días lo vimos, que le dijo: ustedes me siguen nada más porque les doy de comer. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros verdaderamente empezamos a obviar el pecado, es porque Jesús está cautivando nuestras vidas completamente. Es porque ya estamos pasando a otro nivel de ley, ¿verdad? Como he puesto este ejemplo en algunas ocasiones, la ley de la gravedad tiene el poder tan tremendo que si tú te avientas de algún edificio vas a caer y te vas a morir. Pero existe una ley mayor a la ley de la gravedad, que es la ley de la aerodinámica. Tú te puedes aventar un edificio, pero si caes sobre un globo aerodinámico, ya no vas a morirte, ya no vas a caer hasta el suelo. Entonces la ley de la aerodinámica va a estar por encima de la ley de la gravedad. En lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Cuando tú estabas enamorado de la ley de este mundo, de la ley del pecado, cuando estabas enamorado de las cosas que este mundo te ofrece, que les voy a decir una cosa, todas son efímeras. En este mundo no hay nada eterno. En este mundo no hay nada eterno, todo se acaba. Ahorita que les puse el ejemplo del carro último modelo en la agencia, luego nos empezaron a brillar los ojitos, dije: ay, yo quisiera ir y sacar un carro de la agencia, nuevecito, híjole, yo sería el hombre o la mujer más feliz si sacara un carro de la agencia, y sobre todo si es de los mejores. Pero les voy a decir una cosa, quien ya lo haya hecho va a saber lo que les digo. Al ratito ya se te olvidó, ya, o sea, se pierde hasta ese entusiasmo, se pierde, porque todo aquí se pierde, aquí todo se acaba. Pero Cristo te da la oportunidad de que el amor de Él sí sea eterno. Cristo te da la oportunidad de que el gozo en tu vida sí sea eterno. Cristo nos da la oportunidad de que tengamos una verdadera vida eterna, no la que tenemos en este mundo que se corrompe, que se enferma, que se envejece, que es todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces nosotros en Cristo Jesús vemos de qué manera tan hermosa, como lo dice la palabra en Romanos, si aún cuando éramos pecadores, Él tuvo a bien salvarnos, quitarnos esa investidura, quitarnos ese ADN, esa sangre adámica, para poner su sangre en nosotros. Una sangre redentora, una sangre que ahora delante de Dios ya está libre, totalmente libre del pecado. Ahora, hay algo que nosotros debemos entender. Todos vamos a ser, naciendo en este mundo, todos vamos a ser siervos, algunos del pecado y algunos de la santidad. Algunos, en el momento en que nacemos, no algunos, ahí sí todos, en el momento en que nacemos todos, somos siervos, o sea, somos esclavos del pecado. Por eso es que nadie te tiene que enseñar a pecar. Desde chiquitos van creciendo y mientras menos conozcan de Dios, van pecando y van creciendo sus pecados, van creciendo. Nadie los necesita enseñar. Claro, nuestra influencia, nuestros ejemplos tienen mucho que ver para aumentar más la pecaminosidad de las criaturitas, ¿verdad? Pero no les necesitas enseñar a pecar. Les necesitas enseñar a no pecar. ¿Por medio de qué? Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nacemos siendo esclavos del pecado, pero el Señor nos da la oportunidad, y ahí es donde entra el verdadero libre albedrío que Dios le da a toda la humanidad, de decidir si quieres seguir siendo esclavo del pecado, si quieres ser un siervo del pecado, o si quieres ser un siervo de Jesucristo. Y ahí es la cuestión en donde cada quien escoge a quién le quiere servir. Si le quiere servir al pecado o le quiere servir a la justicia de Dios. En Romanos 6:5
Acompáñenme a Romanos 6:5, si quieren ahí véanlo en la pantalla para que no se pierdan ahí en el tiempo de buscar la cita. Romanos 6:15, incluso tiene en la Reina Valera un subtítulo que dice: siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Digan conmigo: en ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentemos nuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ahora hay algo bien importante que nosotros debemos de entender. En el griego nosotros encontramos que la palabra santo y la palabra santidad son dos cosas diferentes. La palabra santo, como ahorita lo acabamos de ver, quiere decir justificado, ¿verdad? Quiere decir apartado. Eso nosotros no nos lo podemos ganar. Eso ya lo ganó Jesucristo en la cruz y nos lo ha dado a nosotros por gracia. Como dice la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera por nuestros méritos, por nuestras obras, en vano vino Jesucristo a morir por todos nosotros. El pecado era algo que nosotros no podíamos pagarlo con nuestras obras. Porque no hay absolutamente ninguna moneda, ninguna buena acción que pueda pagar la salvación de nuestras almas, solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando aquí vemos que la palabra de Dios ahora ya nos empieza a hablar, no de que somos santos, eso ya el Señor nos lo dio, pero ahora nos habla de la santificación. Es como nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada para tener un cuerpo, ¿verdad? Nosotros ni pedimos, ni nacimos y obtuvimos un cuerpo. Pero ahora a cada uno de nosotros nos toca alimentar nuestro cuerpo, ¿verdad? A cada uno de nosotros nos toca ejercitarlo, a cada uno de nosotros nos toca tenerlo bien nutrido para no caer en enfermedades, para no caer en la muerte. Entonces espiritualmente pasa exactamente lo mismo. Dios nos ha hecho santos, pero miren, la palabra santidad es otra diferente a la que vimos de santo. La palabra santidad es hagisgasmos en el griego, y significa purificación. O sea, la justificación quiere decir santo y que es por gracia. La purificación, santidad, y esa se ejercita. Esa ya no la vamos a recibir nosotros
por gracia. Ya por gracia recibimos ese regalo inmerecido, porque es lo que quiere decir gracia. Gracia quiere decir regalo inmerecido. Es más, aquí no solamente ahí termina la gracia. ¿Por qué? Porque nos dio un regalo inmerecido, pero aparte de todo, nosotros merecíamos la muerte. Y el Señor en su misericordia nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Aquí nosotros por gracia hemos sido santos, pero ahora el Señor demanda de nosotros santidad. Ahí sí demanda de nosotros el ejercicio de que ya somos santos. Es como cuando tú le dices a tu hijo, ¿sabes qué? Sí, ya somos tus papás, naciste, esto, pero ahora necesitas comer. Ahora necesitas ir al deporte a donde te llevé. Ahora necesitas ir a la escuela para que te edifiques en el conocimiento. Ahora tú como padre empiezas a demandar de tu hijo una serie de cosas para su edificación, no para la tuya, para la de él. Muchas veces tú le dices a tu hijo, yo ya estoy formado, bien que mal, yo ya soy esto, soy lo otro, pero ahora yo lo hago para que tú te formes, para que te edifiques. Esa es precisamente la mentalidad que nosotros debemos de tener y no enojarnos con lo que la Biblia dice, con lo que nuestro Dios nos pide, no enojarnos con lo que nuestro pastor nos predica cada 8 días, no enojarnos. ¿Por qué? Porque es para nuestra edificación, amados. Y así como nosotros empezamos a odiar el pecado por el amor que le tenemos a Cristo Jesús, es el momento en el que vamos a amar cada vez más a nuestro Padre Celestial y a todo lo que Él conlleva, o sea, a tu congregación. Tú empiezas a amar ese lugar en donde llegas y escuchas las palabras de vida eterna y donde eres bendición, donde recibes también la bendición, donde tú te puedes ejercitar plenamente para la edificación de tu espíritu. Por eso ahí es donde está la diferencia entre la religión o los religiosos y los nacidos de nuevo. Un nacido de nuevo actúa bien diferente al religioso. El religioso llega a las congregaciones pensando que vas a hacerle un favor a tu congregación de ir y sentarte en algún lugar, a ser oidor de la palabra. Y el nacido de nuevo llega anhelando llegar a su casa en donde él va a ser de bendición y automáticamente, porque es la naturaleza de Dios, recibirá la verdadera bendición de Dios. Y donde siente él ese privilegio, un privilegio por pertenecer, ser miembro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No como algunos, ¿verdad?, que desgraciadamente tienen esa mentalidad religiosa de decir, ay, pues a ver si les hago el favor. Ay, si de repente me hablan bien duro de lo que dice la Biblia, pues mejor me voy diciendo que ahí no hay amor. Cuando que el amor de Dios siempre se va a manifestar por medio de la exhortación, de la disciplina, así como los padres con los hijos, igualito. Por eso es que nuestro Dios siempre puso ese ejemplo. Nuestro Dios siempre puso el ejemplo de la relación entre padres e hijos, y también la relación entre esposo y esposa, porque nosotros somos la novia de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que esa misma relación, así como nuestros hijos, cuando de repente ven que los llevamos a que los vacunen y nos odian, ¿verdad?, porque piensan que somos bien malvados, pero lo estamos haciendo por su bien. Esa vacuna a lo mejor va a ser dolorosa, pero es una vacuna que va a ayudar a que nuestros hijos no se enfermen. Nuestro Dios eso es lo que quiere hacer por medio de su palabra. Por medio de su palabra Él nos demanda santidad. Él nos dice, sí, ya lo sé, no eres perfecto, pero sin embargo yo sí, y yo ya estoy en ti. Entonces tú simplemente permanece en mí, para que de esa manera yo permanezca en ti y toda esa pecaminosidad con la que tú naciste se vaya desapareciendo de ti. Porque esa es la intención del Señor, que vayamos siendo perfeccionados. Miren, en 2 Corintios 7:1, no lo busquen, aquí yo se los leo, dice, así que amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Fíjate, aquí no dice, yo los voy a limpiar, ¿verdad? Como esos de la supergracia, que dicen, no, él lo va a hacer todo, tú no hagas nada. Aquí dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Verdad que así, o sea, nos está exhortando a cada uno de nosotros? No está aquí hablando de eso que hablan los de la doctrina de inclusión, en donde dicen, no, tú no hagas nada, ya tú puedes, nada más goza de todo lo que ya Dios te dio. Sí, gózalo, pero ¿cómo? Ejercitándolo, porque para eso el Señor nos dio ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Precisamente por eso dice la palabra, no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Para qué? Para que ejercitemos nuestra santidad. Es más, hasta en la misma gracia, también hay una cita en 1 de Pedro donde dice, ejercítense en la gracia. Hasta en eso nos debemos de ejercitar. Entonces, ¿qué sucede? Aquí nosotros debemos de entender claramente que todas las demandas que hace Dios para nosotros, no es para Él, es para que nosotros seamos edificados. Él seguirá siendo Dios, Él seguirá siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el problema está que cuando nosotros no creemos en lo que la palabra de Dios dice y no la tomamos en serio, bueno, pues las consecuencias esas sí las va a tomar Él. Nosotros tomamos la decisión de nuestras acciones, pero las consecuencias esas sí las decide Dios. Y aquí están escritas en la Biblia. Él no es ningún mentiroso, Él no es deudor de nadie. Si Él te está diciendo, si tú haces esto, va a pasar lo que viene, van a venir bendiciones, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Todas las promesas que Dios nos da, Él las cumple. El problema es que muchas veces nosotros queremos recibir todas las bendiciones de Dios sin comprometernos nosotros con Dios, ¿verdad? Como aquellos, y ahorita vivimos desgraciadamente en la actualidad hay ese gravísimo problema. Dense cuenta, ya muchos no se quieren casar, van y se juntan, ya dicen, no, ¿para qué me meto en problemas? ¿Para qué me responsabilizo de esto? ¿Para qué? ¿Y qué hacen? Es como en alguna ocasión yo le comentaba a una persona que ya vivía con su mujer y todo eso, no se quería casar. Le digo, a ver, ¿qué vas a sentir el día que alguien te quiera vender un carro? Y tú llegues y le des todo el dinero del carro, pero esa persona no te quiera dar la factura, que te diga, pues no, pues ve los tiempos actuales en los que vivimos, y ahí está el carro. Oye, pero dame la factura. Pues no, ¿para qué quieres tu factura? No, pues para demostrarle ante quien sea que yo soy. Pues es exactamente lo mismo el que te cases de la manera como lo debes de hacer. Sí, o sea, la gente quiere gozar de todos los beneficios, pero no de las responsabilidades. Ese es el grave problema que está viviendo la humanidad. La humanidad ahorita ya se está, y lo mismo sucede con las doctrinas. Las doctrinas te hablan todo el tiempo y las bendiciones de Dios y las promesas y los milagros, los prodigios, pero nunca te hablan de lo que ahorita estamos viendo. El Señor nos demanda santidad, amados. El pecado llevó a Jesús a la cruz. Si realmente amamos a Jesús, odiemos nuestro pecado, hermanos. Y ¿saben qué? Algo también bien importante. Yo, al igual que la mayoría de las personas, sé que le hemos tenido mucho miedo a la muerte. Yo en alguna ocasión, ahora que hace un año que me dio el dengue, la verdad, yo sentía que me iba a morir. A los que les dio dengue creo que saben de lo que se trata eso, ¿verdad? Y sé que hay enfermedades, ¿verdad?, que te hacen, que sientes que te vas a morir. Y cuando nosotros escuchamos que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ahí es donde te debes de poner a pensar qué nivel de amor, no espiritual, porque no, es que imagínate la espiritualidad, ¿no? Y empiezas a ver las cosas de una manera muy espiritualoide,
Cuando que no era una situación espiritualoide lo que estaba viviendo Pablo, era una situación de amor. Cuando tú amas verdaderamente, es como haz de cuenta, tú amas muchísimo a tu esposa, pero por el trabajo, por lo que sea, por eso estás viviendo muy lejos de ella. Pero tú de repente dices, híjole, es que necesitamos el dinero, necesitamos lo otro, pero tú estás buscando la manera de estar con ella el mayor tiempo que se pueda. Cada que tengas chancecito, vas a ir y vas a visitar a tu esposa o a tu novia, al amor de tu vida. Entonces, ¿qué sucede? Eso es precisamente lo que sucedía en el corazón de Pablo. Pablo amaba tanto a nuestro Señor Jesucristo que no simplemente él quería estar ya eternamente con él, sino lo que sucede es que, como él en alguna ocasión también lo comentó, con su mente él no quería pecar, pero su cuerpo, que es un cuerpo pecaminoso, lo llevaba a querer pecar. Y decía, ¿quién me quitará este cuerpo pecaminoso? Lo decía con una desesperación. Entonces, ¿qué sucede cuando el cuerpo se muere? ¿Va a poder seguir pecando el cuerpo? ¿Me explico? O sea, si tú realmente no le quieres tener miedo a la muerte, ama a Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, como lo dice el mandamiento más grande. Y cuando lleguemos a ese nivel, ya ni siquiera la muerte nos va a dar miedo. Ya no nos va a dar miedo. ¿Por qué? Porque vas a saber que lo que más odias, que es el pecado, ya lo vas a dejar de practicar. Porque ya tu cuerpo ya no va a poder estar haciendo de las suyas con esos pecados que lo que hacen es alejarte del amor de Dios. Eso es precisamente lo que Dios nos dice. No nos dice con tus fuerzas hazlo, no, es con el amor de Cristo. El amor en Cristo, eso es lo que nos va a desechar completamente el pecado de nuestras vidas. Y si verdaderamente amamos al Señor, vamos a anhelar no pecar, hermano, desechar completamente nuestro pecado. Ahora hay algo bien importante que nosotros debemos de entender, porque les repito, la religión ha trastornado tanto la mente, sobre todo de los mexicanos, amados, porque por si ustedes no lo sabían, es el país más religioso del mundo actualmente. La religión tergiversa tanto el verdadero concepto de lo que es Dios, que muchas veces nosotros, a los ministros de Dios, ¿verdad? No a esos ministros que andan asaltando a la gente en las iglesias y quitándoles el dinero y haciendo una serie de marihuanadas que no tienen nada que ver con el evangelio. Pero nosotros debemos de entender que los verdaderos ministros de Dios, y no hablo solamente de mi persona, sino que yo también tengo ministros, los ministros siempre van a buscar, porque esa es la naturaleza de un verdadero ministro, de alimentar precisamente a las ovejas de Dios, de exhortarlas, de disciplinarlas. Es exactamente lo mismo que un entrenador. Alguien, si se ha metido a algún equipo de fútbol, a cualquier deporte, es muy tonto esa manera de pensar, de odiar a tu entrenador y de decir, ay, ¿cómo ese entrenador me pone a que tenga yo que correr 9 kilómetros diarios? ¿Cómo ese entrenador me quiere bien disciplinado? Ay, ese entrenador es un malvado. Desgraciadamente esto que estoy diciendo sí suele pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Por esa mentalidad que muchas veces tenemos. Pero les voy a decir una cosa: si tú de repente te entrevistas con los campeones y tú les preguntas en qué concepto tienen a sus entrenadores, con los campeones solamente, y los campeones te van a decir, lo máximo mi entrenador, lo amo a mi entrenador, es más, somos grandes amigos, porque yo quería estar con mi entrenador todo el tiempo, yo quería esto, lo otro, aquello, y miren, mi entrenador me llevó a lo que ahora soy. Pero si tú vas con aquellos villamelones que nomás se metían ahí, dizque para andar ahí con los cuates, entonces son precisamente los que no toleran a sus entrenadores, son los desobedientes, son los rebeldes. Otro ejemplo, los doctores. Es incoherente
pero suele suceder que tú tengas una enfermedad y que vayas con el doctor y lo odies porque te está inyectando alguna vitamina, porque te está llevando a alguna terapia, cirugías. Sería una tontería, ¿verdad? Y que ya no quieras ir, no, ya no quiero ir porque este me inyecta cada que voy. Pues sí, pero estás enfermo, lo necesitas. Es más, no odies a tu doctor, no odies el consultorio, no odies el hospital, ámalo, porque ahí es donde te vas a restaurar. Ama a las enfermeras, llega con una actitud sabiendo que ahí estás llegando a un lugar donde vas a ser restaurado. Amados, en lo espiritual es exactamente lo mismo. Me da mucha tristeza ver sillas vacías. Me da tristeza que algunos prefieren estar viendo la final del mundial que venir a ser restaurados en algo que es eterno. Aquí no estamos hablando de lo efímero del mundo, estamos hablando de nuestra eternidad. Es algo muy serio. Un doctor te puede sanar de una enfermedad que de todas formas, tarde que temprano te vas a morir, pero nuestro Señor Jesucristo nos va a dar una restauración de vida eterna. ¿De qué? Vida eterna. De vida eterna. Es serio, amados. Esto es un mensaje muy serio. Yo creo que es el mensaje más serio que pueden encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque en esto radica nuestra eternidad. Y vean lo que dice sobre los ministros, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A eso hemos sido llamados nosotros los ministros, amados. Nosotros no hemos sido llamados a fastidiar la vida de los creyentes, de las ovejas. Hemos sido llamados para perfeccionarlos, para que puedan llegar delante de Dios con ese verdadero carácter de Cristo Jesús. Aquí precisamente vemos que esa unidad que nosotros requerimos tener como cuerpo en Cristo que somos, es para la edificación del cuerpo de Cristo, donde nuestro Señor Jesús es la cabeza. Y si Él es la cabeza, Él es el que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Hay de aquellos que a lo bueno le digan malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el grave problema que hay en la humanidad y sobre todo en la actualidad. En la actualidad encontramos tanta cosa totalmente distorsionada, aún en los mismos púlpitos. Y es más, desafortunadamente, la semana no me acuerdo con quién platicaba, o en el Instituto Bíblico, que hablaba de que ahorita existe una especie de caballo de Troya dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el caballo de Troya, ¿qué fue lo que hizo ahí con los griegos? Llegó, se infiltró adentro del territorio de los griegos. ¿Para qué? Para que dentro pudieran hacerle daño a todos los de ese reinado, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo ahorita en la actualidad. Entran falsos ministros, falsas doctrinas que nada más están endulzando el oído de las personas. ¿Para qué? Para que como un caballo de Troya, desde adentro se empieza a destruir las iglesias. Desde adentro. En realidad, por eso muchos que están afuera dicen: ¿yo qué voy a ir a una iglesia cristiana? Si hay nada más, entre ellos hay chismes, hay murmuraciones, se odian entre ellos mismos, hay competencias, uno envidia al otro, el otro envidia al pastor también, y no, o sea, una serie de cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo eso es lo que quiere hacer. El enemigo ve que la iglesia prevalece como el mismo Jesús lo prometió. La iglesia prevalecerá, sí, pero yo les voy a aventar los caballos de Troya. ¿Para qué? Para que se vaya deteniendo el proceso de la iglesia. La iglesia va a prevalecer, pero el grave problema es que los tiempos de nosotros
cada vez se van alargando, alargando, alargando. ¿Por qué? Por esos caballos de Troya que entran en la iglesia encubiertamente, como lo dice la palabra, para deshacer las congregaciones, para deshacer la fe en todas aquellas ovejas que estaban caminando bien. Pero ¿qué sucede? Pues que pasa lo que le sucedía también al pueblo de Israel, que cuando salieron de Egipto dieron vueltas y vueltas y vueltas durante 40 años para llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por esos caballos de Troya. Esos caballos de Troya que desde adentro, en vez de que vieran a Moisés como un líder que los estaba llevando a la tierra prometida, a la libertad, a la bendición, no, lo veían como un malvado y lo empezaban a criticar de todo. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Allá comíamos más rico, aquí nada más andamos comiendo puro maná del cielo. Imagínense los manjares que ellos comían, era un alimento del cielo, era un alimento divino. Lo que los ángeles comen, ellos también comían. Y criticaban a Moisés, de todo criticaban a Moisés. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, amados, cuando verdaderamente nuestra pasión está por el Cristo, ya no vamos a estar pensando en las necesidades vanas que nosotros tenemos. Vamos a estar pensando todo el tiempo en edificarnos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. El amor a Dios te lleva a odiar tremendamente ese pecado. ¿Por qué? Porque no sé ustedes, pero yo en una ocasión a una de mis hijas, un perrito, llegó y la mordió bien feo. Y la verdad, me confieso con ustedes, odié a ese perrito de tal manera que le di una patadota. Y es un instinto, ¿verdad? Cuando tú amas a alguien, es un instinto el que tú odies a quien daña a tu amado. Entonces, de igual manera, la iglesia debemos de odiar al pecado. Debemos de odiar ese pecado que llevó a nuestro amado a la cruz. Por ese pecado, por el tuyo y por el mío, nuestro amado padeció lo más horrible que ningún ser humano, ningún ser divino, porque Él era 100% humano en ese momento y también 100% Dios. Pero nadie pudo haber recibido algo tan horrible como lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no está para condenar al pecado, sino para restaurarse ambos. Eso también es importantísimo que nosotros entendamos. Estamos hablando de que el pecado debe de ser odiado, pero no el pecador. El pecador que viene a la iglesia es porque viene en arrepentimiento. Como también en algunas ocasiones ahí hay un personaje muy conocido, Mahatma Gandhi, que ahí inventó una frase que a mucha gente le gusta, incluso muchos pastores hasta lo predican, ¿verdad? Como si no, bueno, y dicen esa frase de Mahatma Gandhi que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esa es una media verdad. ¿Por qué? Porque sí, Dios ama al pecador, pero al pecador arrepentido. Al que no se arrepiente, no, al contrario, lo desecha. Y ahorita no tenemos tiempo, pero muchas citas bíblicas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hablan de que Él aborrece también al pecador, pero ama al pecador arrepentido. ¿Por qué? Porque todos los que verdaderamente están en el rebaño de nuestro Señor Jesucristo somos pecadores, pero arrepentidos. Que no hay alguien en esta humanidad que no haya tenido pecado. Solo Jesús es el único que no tuvo pecado. Por eso es que Él pudo haber muerto por tu pecado y por el mío. En 1 Pedro 1:13 habla precisamente de un llamamiento a una vida santa. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. Mira, voltea con tu vecino de al lado y dile: como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos
en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, ¿verdad, amados? Entonces, no solamente eso nos debe de enorgullecer por todas las bendiciones recibidas por nuestro Padre Celestial, nos debemos de sentir comprometidos en que ahora nuestro ADN ya no es de aquellos que pecaron y que desobedecieron a nuestro Dios ahí en el huerto del Edén, sino que ahora nuestro ADN es de aquel que obedientemente fue a una cruz para pagar tu pecado y el mío. Entonces ahora mi obediencia no debe de ser la obediencia del primer Adán, sino la obediencia del segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Esa debe de ser ahora nuestra influencia en nuestras vidas. ¿Cómo es como vive Cristo? Aquí está en la Biblia. No necesitamos ser de esos esotéricos espiritualoides que hacen una serie de ritos, o como ahí por el WhatsApp, no, me voy a un retiro espiritual a encontrarme con Dios y que esto. No, amados, aquí en la Biblia no encontramos retiros, no encontramos encuentros y reencuentros. No, esos son ritos que algunas religiones han querido hacer para ganarse un buen dinerito y para meterse en rollos místicos, esotéricos, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿saben qué nos dice? Que aquí, ahorita, en estos momentos, es cuando estamos recibiendo la mayor bendición que podemos recibir. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a lo que la palabra de Dios dice. Que vengamos, que nos reunamos, que adoremos a Dios, que lo escuchemos, que entre nosotros mismos amemos a nuestros semejantes, aún a los que realmente no seamos compatibles en nuestro carácter. Porque para eso es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para ejercitar todo el fruto del Espíritu Santo, para ejercitar ese fruto, para poder amar, para podernos gozar con nuestros hermanos, para tener esa fe que el Señor viene y nos transmite en cada momento que venimos a su casa. Eso es lo que verdaderamente nos da la bendición. No necesitamos andar en ningún rollo esotérico, ni mucho menos, ni religioso, ni ritualístico, ni nada de eso. Necesitamos despojarnos de ese disfraz que tenemos de Adán y a las mujeres de Eva, porque es un disfraz. Realmente ese no fue el diseño original de Dios. Recuerden, el diseño original de Dios era que la humanidad, empezando por Adán y Eva, estuviéramos en una continua relación con Dios, sin manchas, sin pecado, sin desobediencia. Ese era el diseño original de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo Adán y Eva? Nos puso un disfraz de pecadores. Pero llega nuestro Señor Jesucristo a quitarnos ese disfraz. Pero ¿saben cuál es el problema de muchos cristianos aún ya nacidos de nuevo? Que quieren seguir viviendo con ese disfraz. Quieren seguir viviendo en la esclavitud del pecado. Es como una ocasión vi un programa en donde no sé si sea verdadero o no sea verdadero, no quiero que esto se haga un dogma de lo que ahorita voy a comentar, pero a lo mejor fue cuestiones ahí televisivas, pero en un programa llegó un cuate de esos que dicen que hipnotizan a las personas. Entonces ahí dentro del público agarró y escogió a 3 personas y dijo: a ver, vengan, pasen por acá, y ya empezó ahí a hacer sus marihuanadas, ahí sacó un péndulo y no sé qué tanto rollo. El chiste es que los hipnotizó de tal manera que a uno le dijo que era chango, al otro que era un perrito y el otro era un patito, algo así más o menos me acuerdo. ¿Y qué creen que sí? No sé si realmente les pagaban una buena lana para ridiculizarse la manera que lo estaban haciendo, pero al que le dijo que era changuito empezó a actuar como changuito, al perrito empezó a ladrar y el otro patito también empezó a, ¿cómo se dice? Graciar, a gaznar, empezó a gaznar y bueno. El chiste es que de repente la gente pues se reía, ¿verdad?, de ver todo eso. Y ya de repente dijo al perrito: ya eres humano otra vez. Oh, ya otra vez. Y ya al otro, al patito también. Pero al changuito no le dijo nada. Y ya siguió ahí, le hacía como changuito, le hacía como... ¿Realmente era un changuito o era un humano? Estaba hipnotizado,
o no sé cómo se le pueda llamar eso, pero eso muchas veces nos pasa a los cristianos. O sea, Jesucristo viene y te dice: Monse, ya eres sana. El Señor quiere tu sanidad en tu vida. Viene y Rubén te dice: Rubén, ya eres libre del pecado. Ya eres libre. No por ti, porque Cristo te hizo libre. Ya eres libre, ya te quitó ese disfraz. No te lo vuelvas a poner, Rubén. Monse, ya no te pongas el disfraz de algo que ya no eres. Ahí es donde radica la fe en nosotros. Si tú verdaderamente crees en Cristo, tú vas a ser sana. Y no te estoy hablando solamente del cuerpo, Monse, porque el cuerpo, como les dije ahorita, de todas formas, tarde que temprano el cuerpo aquí se queda. O sea, yo te estoy hablando del alma. Eso es lo importante. Recuerden cuando llegó aquel hombre que varios amigos lo llevaron a Jesús, y Jesús volteó y le dijo: tus pecados te han sido perdonados. Ese es el mayor milagro que nuestro Señor Jesucristo hace en la humanidad, contigo y conmigo, cuando Él nos quita el pecado que no nos permitía relacionarnos y reconciliarnos con Dios. Esa es la sanidad verdadera. Por eso cuando los otros lo empezaron a criticar en sus mentes, en su murmuración, Él les dijo: ¿ustedes creen que eso es algo, pues, si quieren ver algo realmente sencillito, así como dicen los argentinos, a ver, levántate, toma tu lecho y anda? O sea, la sanidad física es lo de menos. Pero cuando somos sanos del alma, ahora nuestra alma está viva. Ahora nuestro espíritu es el que va a influenciar ya toda nuestra manera de vivir. Ya no va a ser nuestra carne, ya no va a ser nuestro cuerpo. Recuerden que somos tripartitos, igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo ya no va a mandar a nuestra alma. Ahora es nuestro espíritu el que va a mandar al alma, incluso al cuerpo. Ahora el espíritu es el que decide a dónde vas. El espíritu es el que te dice: antes tu cuerpo te llevaba a las cantinas, antes tu cuerpo te llevaba al pecado. Ahora yo, que soy el espíritu, y ahora yo soy el que mando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí. Ahora, en vez de ir a las cantinas, ahora vas a ir a la congregación. Ahora, en vez de ir y comprarte una botella, ve y cómprate una buena Biblia. Ahora, en vez de que vayas con todas las influencias negativas, los amigos pecadores, ahora ve con tus hermanos a cantarle y alabar al Señor. Eso es lo que cambia verdaderamente en nosotros. Por eso es que en Efesios 4:22 dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Eso es lo que ahora el Señor nos demanda a ti y a mí. Nosotros, para ejercitar nuestra vida nueva en Cristo Jesús, necesitamos despojarnos ya de ese disfraz que teníamos de pecadores, ese disfraz de Adán, ese disfraz de Eva, de desobediencia. No, amado, ahora ya tenemos nosotros no un disfraz, sino una investidura, una naturaleza del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado toda la oportunidad de poder vivir de la misma manera que Él lo hizo en este mundo. Por eso es que Él habló continuamente de imitarlo a Él, de imitarlo a Él. Y con esto ya estamos concluyendo el mensaje del día de hoy, pero sí necesitamos entender, nosotros como iglesia, la palabra de Dios nos dice que somos su novia, que somos su esposa, ¿verdad? Somos su amada. Mi teología es que en estos momentos, hasta que no venga nuestro Señor Jesucristo, somos la novia, pero que ya estamos apartados, comprados por la sangre de Cristo, de tal manera que ya podemos también decir que somos su esposa. Una esposa que va a llevar a cabo ese festejo
en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en donde se llevará a cabo las bodas del Cordero. Pero ¿qué sucede? Que una amada, una esposa, la Biblia dice también que es la ayuda idónea, ¿verdad? No la ayuda errónea, la ayuda idónea. Desgraciadamente muchas veces la iglesia, que somos la novia de Cristo, la esposa de Cristo, nos llegamos a comportar como la ayuda errónea. Nuestro Señor está con nosotros en todo momento y en todo lugar, y lo poquito que Él nos pide no se lo queremos dar. No le queremos entregar todas aquellas cosas que verdaderamente nos afectan a nosotros para podernos gozar en Cristo Jesús. En Apocalipsis 21:1, aquí Juan vio esa profecía tan tremenda, pero que yo cuando leo estas citas apocalípticas, yo me quedo pensando, ¿realmente a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, le gustará casarse con una novia con el vestido todo cochino? Lógicamente que no, ¿verdad? Si en la humanidad siempre se busca, ¿verdad?, que la novia tenga el vestido más blanco, más hermoso, más precioso. Hay veces que compran nuevecito el vestido y de todas maneras lo llevan a la tintorería para que lo dejen pulcro. Amados, aquí en este lugar hay gente que tiene una muy mala doctrina y que no sé de dónde han sacado esos rollos que dicen: no, es que yo no necesito congregarme en ninguna iglesia. Yo tengo una buena relación con Dios desde mi casa, en todos lados ando hablando con mi Diosito lindo, y empiezan a salir con una serie de doctrinas que no son bíblicas. La Biblia nos habla claramente de que esta es la casa del Señor y que a Él le gusta que nosotros vengamos como iglesia, porque nosotros somos los que formamos la iglesia, nosotros somos los que formamos el cuerpo de Cristo, que vengamos y nos reunamos como los miembros que somos, para que ahí es de donde el Señor derrame bendición. Así lo dice el Salmo 133, que aquí en este lugar es donde viene el Señor a derramar su bendición. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, como la novia de Cristo que somos, y ahorita lo acabamos de ver, los ministros, ¿para qué estamos? Para ir perfeccionando a los santos, para poderlos ir llevando a esa altura del varón perfecto. Aquí es donde podemos llevar a cabo eso. Y vean en Apocalipsis 21:1 en adelante, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde
con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto, amados, esto es palabra de nuestro Dios, del Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. El Señor nos está hablando de algo tremendo, algo en lo cual, para los que no lo sabían y algunos que han estado también cambiando estas doctrinas, la Nueva Jerusalén no es un templo, no es un país, no es una ciudad. La Nueva Jerusalén somos su iglesia, somos su amada, somos su novia, somos su esposa. Cuando Juan estaba viendo esa profecía, estaba viendo a Pati, estaba viendo a Ivonne, Alejandro, estaba viendo a todos aquellos que verdaderamente confiamos en que Dios es Dios, en que realmente nosotros nos comprometimos. Así como Dios se comprometió a ser Dios, así como el diablo está comprometido por ser diablo, nosotros los cristianos estamos comprometidos en ser cristianos, en ser hijos obedientes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la palabra. Por eso Él lo dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. No hay nadie quien le pueda enseñar a Él cómo es que realmente deben de ser las cosas. Por eso es que todas esas doctrinas subjetivas, heréticas, ¿verdad? Porque el relativismo, el subjetivismo, todo eso a final de cuentas no es bíblico, porque Dios es totalmente objetivo. Eso de que no existe una verdad absoluta, sí, en el mundo no existe una verdad absoluta, pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y solamente Él es la verdad. No existe en el mundo ninguna, es más, no existe ninguna verdad en el mundo. En el mundo son puras realidades, realidades subjetivas. Lo único objetivo que nosotros podemos encontrar para nuestra vida eterna es Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Amén. Pongámonos de pie para orarle a nuestro Señor. Oh mi Dios, grande, Señor, son todos estos misterios que tú a bien has querido revelar a tu iglesia, Señor. A tu remanente escogido has querido revelar todo esto que es de vida eterna. Todo esto, Padre mío, que nos lleva a entender lo pequeñitos que nosotros somos y lo grande y maravilloso y majestuoso que eres tú, Señor. Y que aún con todas nuestras deficiencias, con todos nuestros pecados, nos has escogido, nos has tomado entre tus brazos, como lo hizo el padre del hijo pródigo. Has puesto un anillo en nuestras manos que dice: Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores.